Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal y hoy te quiero compartir este arroz con leche que le voy a dar el mérito a mi tía Violeta porque es una receta de ella y a mí nunca me había quedado de verdad tan rico un arroz con leche. Una cosa importante es escoger el tipo de arroz que vas a usar y debe ser un arroz de grano pequeño, este es el que yo usé y se los voy a dejar en la descripción. A fuego medio vamos a poner una cacerola, agregaremos media taza de arroz. También le vamos a poner 2 tazas de agua, unas cascaritas de naranja, 2 ramitas de canela y una pizca de sal. Todo esto lo vamos a cocinar por unos 25 a 30 minutos, va a depender del tipo de arroz. A mí me tomó unos 30 minutos cocinarlo porque el arroz debe quedar bien blandito y a mitad de la cocción le tuve que agregar agua, aunque ahí luce poca, terminé agregándole una taza más de agua porque, como les dije anteriormente, el arroz debe quedar bien blandito. Pasada media hora, así me quedó el arroz. Miren, ya se ve el almidón y lo vamos a dejar un poquito mojado con almidón para que quede muchísimo más suavecito. Aquí lo retiramos del fuego y le vamos a agregar una lata de leche condensada. Este es todo el azúcar que va a llevar, no tiene que ponerle más azúcar y la verdad queda un punto bien rico porque no queda ni demasiado dulce ni bajo de azúcar. Revolvemos para bajarle un poquito la temperatura al arroz y ahora sí le vamos a agregar 2 tazas de leche de vaca y una cucharadita de vainilla. Mezclamos bien todo y lo vamos a volver a llevar al fuego para lograr la textura que queremos. A fuego medio otra vez lo vamos a cocinar. A mí me tomó unos 30 minutos más y ahora sí lo voy a revolver, lo voy a cubrir hasta que comience a hervir. Aquí lo cubrí por unos minutos y miren, ya comenzó a hervir. A este punto vamos a revolver más seguido. Yo lo estuve revolviendo cada 2-3 minutos porque no quiero que la leche condensada se me pegue en el fondo. Y mira, si ya ven, pasado 20 minutos ya se nota cremosito y a los 30 minutos así me quedó. Es importante dejarlo con un poquito de jugo porque el arroz con leche, una vez que se enfría, siempre seca un poquito. Y miren, ya lo pasé a una bandeja, lo puse a enfriar y miren cómo me quedó este arroz con leche. Ya llegó el momento de disfrutarlo. La verdad me ha encantado esta receta. Espero la puedan hacer en casa. Salud, bendiciones y buen provecho. Bye.